Martín Gríez conduce y modera este bloque. Martín, adelante. Muy bien. Tenés media hora. Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias a Zahir por esta convocatoria, que creo que es un tema bastante, hoy muy en boga, que es todo el tema de malezas resistentes, y es un punto que no podía faltar en este congreso, y tenemos la presencia de dos especialistas. Uno es el ingeniero Marcetti, que es ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional del Litoral, es actual gerente del programa de malezas resistentes REM, conocido por APRESIT, que coordina justamente esa actividad. La función del REM es justamente detectar la presencia de problemáticas de malezas resistentes, difundir y capacitar justamente a actores de toda la cadena agrícola en la República Argentina. El otro orador va a ser el ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias Diego Omar Ferraro, de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía, profesor adjunto de la UBA en la Cátedra de Cerealicultura e investigador adjunto del CONICET. Su especialidad es la ecología vegetal y su área es justamente el estudio de sistemas agrícolas desde interacción, cultivo-maleza y la sustentabilidad de los modelos productivos actuales. Invito al ingeniero Diego Ferraro a hacer la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a Zahir por invitarme a discutir con ustedes algunas ideas acerca de la resistencia a herbicidas en los cultivos extensivos. Un problema que tiene una alta visibilidad, todos los que estamos acá seguramente escuchamos este tipo de problema, y que claramente excede la cadena productiva de girasol. Y cuando hablo de problema me refiero específicamente al desarrollo de resistencia en malezas, pero también quiero ser un poco más amplio para entender ese problema como el aumento en la frecuencia de situaciones productivas en donde el hecho de mantener el mismo esquema de control de malezas evidencia una reducción en la eficiencia de ese control, ¿sí? Es decir, nos mantenemos en la misma estrategia de control y más allá de la resistencia como una parte, hay un problema de malezamiento. Y eso nos lleva a pensar en que deberíamos cambiar esas estrategias de control y de manejo de malezas, claramente. Ahora, como una primera idea que quisiera dejar en la charla y que va a estar cursando toda la presentación es que esas nuevas estrategias de manejo de malezas van a potenciar su eficiencia en la medida que podamos avanzar de manera paralela en entender las bases funcionales por las cuales se desarrolla la resistencia en particular, pero también el enmalezamiento del sistema cultivo-maleza. Por eso es que la charla va a tener una parte contextual, donde vamos a ver el problema de la resistencia, el estado actual, local e internacional de ese problema, unas primeras aproximaciones que estamos haciendo desde la universidad para intentar predecir la ocurrencia del problema, y algunas recomendaciones. En este último punto quiero recordarles que después del intervalo va a haber un taller específico de discusión de estrategias de malezas en distintas zonas de girasol. Cuando hablamos de contexto hablamos de figuras como esta que está acá, que muestra en la línea negra cómo aumentó la superficie sembrada en Argentina con los cultivos más importantes en los últimos 30 años. Tuvimos un aumento que va desde los 18 hasta los prácticamente 30, 32 millones de hectáreas en las últimas campañas, y ese aumento está acompañado con dos tecnologías que todos conocemos, como la siembra directa y la adopción de organismos genéticamente modificados que están abarcando en la última campaña un 84 y un 70% de la superficie. Esto tiene que ver con la extensión de los modelos de producción. Pero también hay cuestiones que tienen que ver con la intensificación. En ese mismo periodo, en esos últimos 20 años, en la línea negra vemos el consumo, el volumen de lo que es los herbicidas y también en términos de el volumen del negocio. O sea que
no solamente se expandieron los sistemas productivos, sino que se intensificaron el uso de insumos. Si miramos con alguna lupa pequeña en ese inset arriba, lo que vemos es cuál fue la participación de glifosato como un herbicida en ese perfil de uso de herbicidas. Y vemos que dos cosas vemos. En primer lugar, que en las últimas 4 campañas el promedio de participación en volumen de glifosato fue de un 80% y en el negocio de un 60%, pero lo que vemos también es que hay una caída de la participación porcentual de glifosato en ese perfil de herbicidas. Quizá ese sería un primer síntoma de que se están empezando a necesitar estrategias nuevas de manejo de malezas. Es decir, que en el contexto tenemos sistemas productivos muy extensos, muy homogéneos, caracterizados por siembra directa, uso de glifosato, y como toda acción humana tiene algunas consecuencias de las cuales no vamos a hablar específicamente en esta charla, pero cosas que tienen que ver con el balance de carbono, con la reducción en las tasas de erosión, con el aumento de la productividad, pero de lo que sí deberíamos percibir, el cambio que deberíamos percibir es que se produjo un cambio en la flora de malezas en estos sistemas. Y cuando hablo de flora me refiero a el conjunto de especies de malezas que acompañan a los cultivos. Con las obvias variaciones en regiones y en cultivos, uno podría caracterizar esos cambios como que aumentaron la proporción de gramíneas anuales, se redujeron la proporción de latifoliadas, aumentaron la proporción de especies que ya no necesitan las labranzas para dispersarse y claramente aumentaron los eventos de resistencia a los herbicidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? Hablamos de la capacidad hereditaria que tienen los individuos de una población para, después de un tratamiento que controla de manera usual esos individuos, sobrepasar ese daño y sobrevivir y reproducirse. Es decir, que es una ventaja adaptativa que se hereda, no se adquiere en el momento de su contacto con el herbicida, se hereda y además le permite no solamente eliminar la mortandad, sino también reproducirse. ¿Qué pasa con la resistencia en el mundo? Este gráfico seguramente lo habrán visto en muchos lugares, pero es una línea de tiempo que muestra la aparición de resistencia a distintos modos de acción, empezando por los hormonales a mediados de la década del 50, siguiendo por la resistencia a las triacinas, seguidos por una resistencia fuerte a lo que son las sulfonilureas y las imidazolinonas y los herbicidas de la familia FOP y DIM, y una última oleada hacia comienzos de este siglo de resistencia al glifosato. ¿Cómo estamos en Argentina? Y estos ya son datos de REM que maneja Martín, que es el coautor de esta presentación. Tenemos una gráfica que es bastante parecida en el tiempo, en el eje Y lo que vemos son biotipos resistentes, con aparición a mediados del 90 de Amaranthus quitensis resistente a sulfonilureas, más otras especies, después resistencia a glifosato en especies monocotiledóneas y dicotiledóneas, también resistencias a los inhibidores de acetil-CoA, es decir, a los del grupo FOP y DIM en avena fatua, y con una particularidad es que ya empezamos a detectar lo que llamamos resistencia múltiple. Es decir, que una especie tiene biotipos que no solo toleran o resisten distintos modos de acción, sino que el mismo biotipo es capaz de resistir 2 modos de acción distintos. Y ese es el camino más peligroso de la evolución de la resistencia. A manera de resumen, en los registros que maneja Martín en REM, hay 2 especies con resistencia, monicotiledonias, dicotiledonias, 3 modos de acción y 2 resistencias múltiples. La red que maneja Martín también lo que hizo fue un esfuerzo muy importante por mostrarnos en el territorio cómo son las ocurrencias de esas resistencias. Y en ese sentido ahora les voy a mostrar una serie de mapas que lo que muestran es, a partir de consultas a referentes locales, cuál fue la presencia o la sospecha de presencias de biotipos resistentes en distintas especies a distintos principios activos. Y en rojo van a ver ahí que por lo menos uno de los 3 consultados detectó una presencia de un biotipo resistente y en el otro, uno de 3 por lo menos tenía una sospecha.
Y entonces este primer mapa muestra la ubicación espacial en el territorio del Oleum resistente a glifosato, Amaranthus sin diferenciar de especie con un foco importante en el sur de Córdoba, Avena fatua resistente al Oxifop en el sur de la provincia de Buenos Aires, Echinocloa ubicada hacia el norte de la zona productiva resistente a glifosato, Eleucine con el mismo patrón de distribución de Echinocloa, Raphanus resistente a sulfonilureas confinada hacia la zona productiva del sur de la provincia de Buenos Aires, y el mapa de sorgo de Alepo resistente a glifosato, que abarca una gran área desde el norte de la provincia de Buenos Aires hacia el este de la provincia de Salta. Muy bien, la pregunta entonces que nos hicimos frente a este caso, frente a este momento, es si tenemos alguna capacidad de predecir la ocurrencia de ese evento. Es decir, de pasar de un mapa que nos dice dónde ocurre la resistencia a partir de un modelo, predecir a distintas zonas productivas cuál es el riesgo de aparición. Es decir, que podríamos decir de pasar de una visión a posteriori a una visión a priori, con los costos asociados a combatir para los costos asociados a prevenir, y pasar de un marco de acción de observar y actuar a un marco de acción de predecir para eventualmente actuar. Y la respuesta a esa pregunta es que sí, que hay posibilidad de construir esos modelos predictivos, que tienen que contener claramente cuestiones que hacen al manejo, tanto de herbicidas, pero también del cultivo, la fecha de siembra, la densidad, los labores, la cosecha, pero que también tienen que contener en ese marco de acción aspectos que tienen que ver con el ambiente y con la biología de las especies que estamos estudiando. Y este es un punto clave que se relaciona con los que yo les decía al comienzo, que cuando me refiero a ambiente me refiero a clima, suelo, estructura del paisaje, o la genética, la ecología o la ecología de las malezas. Y es en esa unión de esas tres esferas en donde nosotros vamos a comprender mucho más cuestiones que realmente están relacionadas a la resistencia en particular y al enmalezamiento en general. Cómo pueden ser la competencia que generan las malezas con los cultivos, la capacidad de dispersarse, el éxito de control que tienen distintas estrategias, o eventualmente la fecundidad que tiene una especie de maleza en particular. Es decir que, 3 minutos, bueno, es decir que vamos a pasar de un esquema que tiene que ver con mirar resistencia solamente a partir de la dosis y el producto activo, a un modelo que va a tener muchas variables, ¿sí? Y que esas variables entonces no solamente van a abarcar la resistencia, sino cómo cambia el tamaño de las poblaciones. Es decir que necesitamos entender los procesos de enmalezamiento para entender la evolución de la resistencia. ¿Y cómo evoluciona la resistencia? Desde un valor inicial, a partir de un individuo que tolera una dosis particular de herbicida y aplica, a partir de que ese herbicida se aplica otra vez, ese individuo tiene una mayor posibilidad de generar descendencia, hasta generar un problema que es realmente visible. Y en ese camino, en esa línea que va de arriba a abajo, hay cosas que pasan a muchas escalas. Pasan cosas a escalas genéticas, con la aparición de una mutación, pasan a cuestiones genéticas de qué tan dominante es ese gen o cómo se hereda, pasan cuestiones que tienen que ver con el manejo, por ejemplo, cómo se aplica el herbicida, cuándo se aplica, cuál es la ventana de aplicación, cómo es la fenología del cultivo para ser más o menos susceptible a la aplicación de un herbicida, y también cómo una población resistente que se genera en un sitio tiene la capacidad de migrar a partir de lo que llamamos flujo génico a otros lugares y a otros sistemas productivos. Para decirlo muy simple, en esa escala que tenemos de verde a rojo, esos factores se pueden combinar de distintas maneras para generar distintos riesgos posibles de resistencia. Y entonces, por ejemplo, un gen dominante de polinización cruzada puede estar a nosotros generándonos un riesgo potencial muy alto, pero en el caso de que eso esté asociado a un banco de semillas persistente, es decir, que una gran proporción o una proporción importante de la población escape a la acción de presión de selección del herbicida, ese riesgo puede bajar, o eventualmente si ese alelo resistente es recesivo, ese riesgo también puede bajar. Entonces,
en base a esos escenarios es que comenzamos una primera aproximación a entender cómo se construyen estos modelos de riesgo. Y lo que les voy a mostrar acá son resultados muy rápidos, ya me tengo que ir, de lo que es resistencia al glifosato. Generamos un modelo que tiene parámetros productivos, parámetros biológicos y parámetros del ambiente, y que en esa interacción, a partir de lo que conocemos de la biología de la maleza, en este caso de sorgo Alepo, pudimos indicar el nivel de riesgo de aparición de resistencia. ¿Qué pasó con esos niveles? Bueno, lo que pasó fue que pudimos pasar de un mapa como este, de aparición, de presencia-ausencia, a un mapa como este, en donde tenemos una variación grande, ya no de la visibilidad del problema, sino del riesgo de aparición del problema. Y en una escala de riesgo que está ahí arriba, de verde a rojo, si entendemos el riesgo como valores que van desde 1, que es el máximo riesgo, a -1, que es el riesgo prácticamente inexistente, la superficie analizada de todas esas regiones productivas se ubicó en un lugar sesgada hacia valores de riesgos altos, ¿sí? Si miramos la distribución de frecuencias de esos riesgos, vamos a ver que el 5% de la superficie tuvo riesgos menores a 0, el 20% tuvo riesgos de 0 a 0,25, el 55% tuvo riesgos entre 50 y 75 y el 15% tuvo riesgos entre 50 y 75%. Los valores de bajo riesgo se encontraron muy al norte de las regiones productivas y muy al sur, asociados a los regímenes de temperatura, y en las zonas núcleos tuvimos los valores de mayor riesgo de aparición, de resistencia, en este caso de sorgo a glifosato. Algunas de las implicancias funcionales y prácticas que tienen esos resultados podrían ser explicadas de manera relativamente simple. Por ejemplo, que en esa zona núclea, donde el riesgo es muy alto, el riesgo estuvo asociado a variables del manejo que generan alta presión de selección. Es decir, que en ese caso la aparición efectiva de un biotipo resistente a glifosato podría verse disminuida por el relativamente templado régimen de temperatura de la zona. Es decir, que de todos modos el modelo lo que predice es que si un individuo resistente inmigra a esa zona, las condiciones para que se propague o se mantengan son muy altas. ¿Qué conclusión a partir del manejo uno podría tomar? Bueno, que deberíamos en esa situación de presión de selección, como mínimo, reducir la inmigración, ¿sí?, de posibles eventos de resistencia. Algo complementario pasa en el NOA, en donde el riesgo, en este caso, está asociado a uno de esos círculos que yo les mostraba que tenía que ver con la biología de las malezas. La alta fecundidad de la especie en esa zona hace que exista alto riesgo de aparición espontánea de individuos resistentes al glifosato. Es decir, que la manera en que el riesgo real podría bajarse es a partir de que yo reduzca mi otro componente que explica lo que pasa ahí, que es la presión de selección. Es decir, que si los sistemas productivos que se introducen en la zona generan alta presión de selección, el modelo predice que las poblaciones resistentes se mantendrán. Por lo cual, una recomendación simple es reducir la presión de selección en esa zona. Algunas de las conclusiones podrían ser que la aparición de resistencia a herbicidas nos obliga a replantear el manejo de las malezas. Y todas las recomendaciones que vamos a escuchar y que son muy válidas es que debiéramos reducir la presión de selección sobre la alternancia de los modos de acción. Eso es válido, pero la composición de malezas de un lote responde a un proceso dinámico que incluye al manejo, pero también al manejo y a las estrategias adaptativas de las malezas. Y si miramos un círculo de toma de decisiones como el que está acá, en donde frente a un problema de malezas me pregunto si hay malezas, y si tengo malezas me pregunto qué tan mal estoy, y estimo la abundancia, y estimo el daño, y pregunto cómo controlo las malezas, selecciono algún tratamiento y me pregunto si mi tratamiento funciona. La idea es agregarle un círculo de decisión que sea paralelo a ese, y en donde también, digamos, este círculo tiene que ver con observar y minimizar el riesgo que generan las malezas, generar algunos círculos adicionales, por ejemplo el círculo de la prevención, prevenir que en ese lugar, por más que no tenga malezas,
entren individuos, en este caso, con posibilidad de ser resistentes. Pero también podría preguntarme paralelamente si puedo pronosticar el riesgo de que me aparezca una estrategia particular de una maleza. Y en ese caso preguntarme qué riesgo existe para eso. Y ahora, además de estimar la abundancia actual, estimar el riesgo de abundancia que voy a tener en ese lugar y estimar el riesgo futuro. ¿Para qué? Para tener una paleta un poco más amplia de estrategias de manejo, que excedan el control específico y pasen al manejo de las malezas. Por lo cual, casi que podría preguntarme si mi nueva estructura de cultivo funciona en términos de malezas y así estimar nuevamente el riesgo. Es decir, pasar de un evento de observación y control a observación, control, prevención, manejo de los herbicidas en términos de resistencia, pero también de eficiencia, más lo que llamamos dinámica poblacional, entender qué factores del manejo del ambiente y de la biología generan un éxito reproductivo de esa maleza en el tiempo. La simplificación de los modelos productivos generó cambios en las estrategias de las malezas y eso está claro. Algunas de esas son las estrategias, algunas de esas estrategias es la resistencia, pero otras son la capacidad de algunos grupos de malezas que, aunque no son resistentes, con el ambiente que les generamos, maximizan su éxito en términos de establecerse, de competir o eventualmente de dispersarse. Y que entonces ahora estamos frente a un nuevo panorama de manejo de las malezas, en donde tenemos que retomar parte de lo que es el conocimiento de la biología de las malezas y los efectos ambientales, y claramente para cumplir esas nuevas estrategias que yo les comentaba al comienzo que tenemos que plantear, necesitamos aumentar la interacción entre los actores que están involucrados en el problema, productores, técnicos, empresas, organismos públicos de regulación e investigación. Nada más. Bueno, en realidad hemos ganado un par de minutos, en realidad, así que muchas gracias, Diego. Pero tenemos acá una pregunta que es justamente referida a la dispersión de malezas resistentes. ¿Es por el traslado de semillas, polen o son nuevos eventos de resistencia generados in situ, digamos? ¿Y hay alguna forma o método como para saberlo o detectarlo? Bueno, lo primero que uno tendría que detectar es si realmente el biotipo que identifica está asociado a una resistencia real. Y para eso hay protocolos de evaluación que Martín conoce bien y que la REP tiene disponibles para identificar si ese individuo es producto de un escape al control o realmente es una resistencia a malezas. Con respecto a la otra parte de la pregunta, distintas especies tienen distintas posibilidades, como yo les contaba al comienzo, a partir de la aparición de un biotipo resistente, de dispersarse en el espacio. Y eso tiene que ver con las estrategias de dispersión que tienen distintas malezas. Existen malezas que tienen estrategia de dispersión por viento, existen malezas que tienen dispersión por maquinaria, y entonces ahí es donde tenemos que evaluar, más allá de la ocurrencia o no de la resistencia, el entendimiento de cómo interacciona la biología de una maleza en particular con el manejo que nosotros vamos a utilizar. Bueno, acá tenemos otra pregunta bastante larga. ¿En qué estadio fenológico del cultivo debe realizarse el control de malezas para que no signifiquen una alta competencia al inicio del cultivo ni que se dé lugar a una reinfestación y llegar con el lote limpio al momento de cosecha? ¿Es posible realizar una sola aplicación? Bueno, es un poco complicada, pero una cosa que sabemos de las malezas es que tienen un periodo en donde son más susceptibles al control que en otros periodos, y todos sabemos bien que son los periodos que tienen que ver con el estadio de plántula. También sabemos que los cultivos tienen distintos periodos críticos en donde necesitan estar libres de malezas al comienzo, y también, según la biología de cada cultivo, existen distintas longitudes de tiempo en donde un cultivo puede coexistir con una maleza sin
tener pérdidas de rendimiento. Y eso tiene que ver con la habilidad competitiva de cada cultivo, por un lado. No es lo mismo la habilidad competitiva de girasol que la habilidad competitiva de maíz. Y también tiene que ver con otros factores agronómicos. No es lo mismo un cultivo sembrado en una fecha de siembra que coincida con la emergencia de la primera generación de malezas que un cultivo sembrado 15 días después de la emergencia de la primer cohorte o generación de malezas. La habilidad competitiva de ese sistema va a ser distinto. Entonces, a la pregunta que tiene que ver con que si podemos tener una receta particular para saber si con una sola aplicación y en qué momento particular podemos llegar a no tener problemas de malezas, bueno, esa pregunta se puede contestar a partir de todas esas interacciones. Va a ser distinto si mi siembra es temprana, si mi siembra es tardía, el elenco de malezas que tengo en mi lote, ¿sí? Si tiene una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, etcétera. La residualidad de mis herbicidas en el barbecho, si esa residualidad está garantizada, si no está garantizada, si las condiciones ambientales durante el barbecho permiten que esa residualidad sea efectiva o no, ¿sí? Son todos aspectos que tienen que ver con contestar esa pregunta. No sé, Martín, ¿qué vos? Bien, con esto no tengo más preguntas. Quería hacer brevemente un breve resumen de lo presentado. Justamente yo creo que con esta problemática, con lo que nos presentó Diego, desde hace ya más de 15 años, con un continuo sistema de siembra directa y el uso de organismos modificados genéticamente, ha permitido cambiar, digamos, la flora, y eso ha generado con el tiempo y el uso de 2 modos de acción principalmente que han presentado resistencia en 12 especies, ¿no? Hay presentado acá también un novedoso mapa del REM, ¿no? Que está en este momento disponible en la página web, ¿no? de ASAGIR, que bueno, puede ser consultado por los presentes. Invito a ello, creo que es una información muy útil y muy interesante. También apareció por parte de Diego este modelo de predicción de aparición de posibles resistencias y cómo minimizar o tratar de reducir la generación de especies resistentes con herramientas o distintos enfoques como para evitar justamente esa generación de resistencia. También les quería comentar que del lado de la industria estamos realmente preocupados por esta generación de sistemas de estas malezas resistentes. Se ha creado hace poco una coordinación entre CASAFE, la Cámara de Sanitarios y Fertilizantes, ASA, que es la Asociación de Semilleros Argentinos, y Argenbio, para justamente colaborar con las autoridades para definir claramente políticas y acciones para reducir o tratar de minimizar o manejar esta problemática de malezas resistentes. Esto también implica que se darían sugerencias a la parte oficial, también como para hacer líneas de trabajo y de investigación, que es un tema que realmente creo que es muy importante, principalmente para fisiólogos y para especialistas en control de malezas, para hacer esos desarrollos. Con esto cierro esta mesa. Quiero agradecer muy especialmente a Diego Ferraro y a Martín la presencia y que se nos hayan acercado aquí. Y bueno, les agradezco a todos los presentes y muy buenas tardes.